Cuando ocurra el arrebatamiento de la iglesia, que en mi opinión está extremadamente cerca, por lo que nos dice la Biblia, la cronología, el regreso de la nación política de Israel y así, la mayoría del mundo cristiano se va a quedar acá. Sí se va a quedar acá, porque la mayoría del mundo cristiano solo está procurando. Entonces, cuando se den cuenta que se quedaron, lo primero que se les va a venir a la mente, obviamente, porque piensan así, es que no fueron lo suficientemente dignos. Si se quedaron, lo que les va a venir es, no guardé lo suficiente santidad, no me aparté lo suficiente del mal, no perseveré lo suficiente, tal vez me dejé llenar por mucho mundo. Eso es lo primero que se les va a venir. Pero cuando ellos se den cuenta, ¿por qué fue que se quedaron? Ahí va a ser el dolor más grande. Cuando ellos se den cuenta que se quedaron por pensar que su dignidad moral se vinculaba en la salvación que nunca adquirieron, y por eso no se fueron, ya que el arrebatamiento es para los hijos de Dios, los que están justificados por el sacrificio del Cordero. Por eso la palabra dice, y esperar de los cielos a su Hijo, quien nos libra de la ira venidera. Entonces, cuando ellos se den cuenta que fue porque no adquirieron la dignidad de Jesucristo, anulando la suya propia, que precisamente por ser una dignidad dual, una indignidad, no dignidad, el ser humano no tiene dignidad para con Dios, precisamente por no soltar la ilusión moral de su religiosidad, de lo que le metió el mundo religioso, se quedaron acá, porque nunca adquirieron la dignidad de Cristo. O sea, que cuando se den cuenta que no lograron creerle de verdad a Cristo con seguridad, no lograron el arrepentimiento real, el cual es decir, estoy incapacitado, porque yo estoy en una carne corrupta, Romanos 7, y siempre mi carne cometió pecados, y como siempre mi carne cometió pecados, yo no podía tener dignidad con el Padre. Por eso enviaron a Jesucristo a que tuviera dignidad por mí, a que lograra la dignidad por mí. Cristo era el objetivo de enviar al Mesías, era que el Mesías representara a la humanidad. Es la justificación del Cordero. Entonces, cuando se den cuenta que se quedaron por pensar siempre que ellos tenían, que su dignidad, lo que hacían en el mundo, cómo se apartaban del pecado y así, se vinculaba en creer en la salvación de Jesucristo, ahí es donde más les va a doler, porque simple y sencillamente se van a dar cuenta que perdieron el regalo más grande que existe y ahora van a vivir algo que Dios no quería que ellos vivieran. Pero la religión, el pensamiento humano religioso, los engañó. Satanás los engañó. Porque nunca pudieron creerle de verdad a Cristo. A lo mejor se toparon con el evangelio puro, que es muy raro porque casi nadie lo predica. A lo mejor les dijeron, no tiene que ver con vos. La justificación, la salvación, la vida eterna es la perfección de Cristo. Vos no te metés, no se mete, estoy apartándome del pecado. He pecado mucho. No se mete eso. No se mete eso, no. Hablando estrictamente de la salvación, no. Obviamente hay una nueva vida en Cristo. Al obtener, al ya estar en la verdad de Cristo, los mismos hijos saben que siempre hay un llamado del Padre a que nos apartemos de lo pecaminoso. Pero eso no tiene que ver con la salvación, porque la salvación es el sin pecado de Cristo. Así que el terrible ay será cuando se den cuenta que fueron unos tontos. Mira, cuando yo fui salvo ya hace muchos años, los primeros días de salvación, que estaba en shock, al haber entendido, el Espíritu Santo me hizo entender cómo funcionaba Él, estrictamente Él, porque es el Señor el que te hace entender. Lo primero que yo me estaba diciendo, te lo voy a decir así, y no te escandalicé, yo estaba de pendejo. Así de simple, siempre en mi corazón vinculando. Uno está perdiendo el tiempo, porque es un trabajo ya hecho. Y como es un trabajo ya hecho, solo se debe de recibir el producto. Así que uno está de tonto. Así de simple. Cuando uno está procurando, uno está de tonto. Entonces, cuando la persona se dé cuenta que fue una tonta, que se dejó engañar por Satanás, que no entendió que papá nos amó a un punto sobrenatural, donde Cristo el Señor es el que nos daba la vida eterna, no se involucraba en ninguna obra. ¡Ay, la fe sin obras es muerta! Si me amáis, guardad mis mandamientos. No entienden. El Padre dice y vive diciendo en el nuevo pacto, no por obras. No es por lo que vos hagas, no es tu mérito, es un don del Señor. Él fue el que lo logró, fue Cristo. Fue Cristo, fue Cristo.
Entonces, cuando comprendan que no creyeron en Cristo como Dios Padre estaba demandando que creyeran, solo recibir el regalo, no se mete nada en la salvación no se puede perder. No para el Hijo, ¿verdad? La persona que dice que la salvación se pierde piensa que van sus obras. Si se pierde la salvación depende de vos. Y si depende de vos, estás diciendo que el Padre Celestial es un mentiroso. Porque el Padre Celestial dice que el que crea en el Hijo tiene vida eterna. No por obras para que nadie se gloríe. Entonces, cuando la persona dice que la salvación se pierde, está diciendo que sus obras de apartarse del mal y esto de no hacer algo malo y no sé qué, están manteniendo la salvación, está involucrando sus obras morales en la salvación y por lo tanto está condenado en sus pecados. Jesucristo no lo ha salvado, va en camino, rumbo al Sheol de tormento, al infierno, al lago de fuego, Apocalipsis 20:15. ¿Por qué? Porque aún pisotea la sangre. La palabra dice que se pisotea la sangre al no creer en este sacrificio de forma absoluta. Todavía estás involucrando qué es lo que hace vos. No has comprendido que te vinieron a salvar por incapacidad total. Al ser humano lo vienen a salvar por incapacidad total. Y si nos vienen a salvar por incapacidad total es porque no nos podemos meter, solo tenemos que creer. Solo tenemos que recibir el producto de aquel que nos sustituyó de forma total. Se cargó todos nuestros pecados, ya no existe condenación. Porque la palabra dice ya no hay más condenación. ¿Condenación de qué? De los pecados que la carne sigue cometiendo. No existe más condenación cuando tenés la absoluta seguridad de que Cristo el Señor ya pagó. Entonces, te hallas los comentarios más comunes de los religiosos. Entonces démosle rienda suelta al pecado. Pequemos. Ya que si a Cristo nos salvó. Entonces tu acción de no pecar se mete en la salvación. O sea que tus obras van en la salvación. O sea que tu acción de apartarte del mal o pecar se mete en la salvación. Ahí está. Solo estás procurando. No te han salvado porque no has reconocido que sos un corrupto, que tu carne está caída, que vos no puedes estar en paz con Dios. Y eso es lo que le va a doler horriblemente a los cristianos que se van a quedar acá. Que no van a entender que Dios Padre los salvó por absoluta incapacidad. Por eso es el amor más grande que existe. Porque Dios no está demandando para estar en paz con Él que el hombre se esfuerce por moralidad. Por eso enviaron a Jesucristo. Un fruto de moralidad, un fruto de apartarse del mal por haber creído en Cristo, al entender la verdad, la madurez, lo que hace el pecado a la carne. Eso es otra cosa. Pero esa es la verdad. Cuando se den cuenta que no se fueron, porque nunca adquirieron la dignidad de Cristo, porque siempre involucraron la de ellos, ahí va a ser el ay. Y el arrebatamiento está extremadamente cerca. Solo la iglesia se puede ir en el arrebatamiento. Mira lo que ocurre en el mundo. Ya estamos casi en 2025. Ya no da para más esto. En esta cuenta te explico cómo se entra por la puerta estrecha. Esto que te estoy explicando. Y Cristo viene.